¿Tu empresa importa o exporta? Facilita tus operaciones internacionales con Banco Base, el aliado estratégico para agilizar tu tesorería. Pacta divisas 24/7, realiza pagos internacionales sin complicaciones y elimina el riesgo cambiario con instrumentos de cobertura diseñados con base en tus necesidades. Conoce más en bancobase.com. Muy buenos días, estamos de vuelta. Los saludo con mucho gusto y agradezco a Stephanie Suárez que los haya mantenido informados con mucho café en mi ausencia. Vamos a lo que más importa estos días, el rumbo electoral, otra potencial embestida que pudiera asomarse en materia comercial. En Estados Unidos ya respiran tranquilos y que se agarre el mundo con la inteligencia artificial. Les invito a hacer clic al botón de seguir del podcast y activar la campana. Así podrán recibir la alerta de un episodio nuevo cada mañana. ¿De qué estamos hablando? Hablemos rápidamente de política en México. Es importante. Los mexicanos atestiguaron este fin de semana una jornada electoral en 2 estados clave del país, cuyo resultado nos permite asomarnos a cómo podría ser el panorama de las elecciones federales, incluyendo la presidencial en 2024. Estamos hablando del Estado de México y Coahuila. De entrada, los 2 territorios en donde el que solía ser el partido político hegemónico, el PRI, aún mantenía el poder desde hace casi 80 y 100 años, respectivamente. Este domingo se hizo historia por varias razones. La primera, en el Estado de México, adiós al PRI. Según el conteo rápido del Instituto Nacional Electoral en esta entidad, hacia las 10 de la noche y con un 88.1% de la muestra total, la preferencia del voto se inclinaba por Delfina Gómez, la candidata de Morena, el partido del presidente López Obrador, en alianza con el Partido del Trabajo y el Verde Ecologista. Es importante recordar que los cómputos distritales inician el miércoles, son los que dan el resultado definitivo de una elección. Sin embargo, con el conteo rápido podemos saber con precisión las estimaciones de las tendencias la misma noche de la jornada de votación. ¿Qué nos dice la virtual victoria de Delfina Gómez? Morena probó su músculo, que hasta la noche del domingo había sido el termómetro político por excelencia de los priistas, su laboratorio. Bueno, pues ahora es el laboratorio de Morena, que sin duda va en camino a convertirse también en el nuevo partido hegemónico. Pintan otro estado de color guinda. Ganar el Estado de México era fundamental. Es el estado más poblado del país después de Ciudad de México. La base electoral que ahí existía, muy bien marcada, es la que cambió de color. Se da una realineación y eso a Morena le da margen para continuar su expansión y lograr esa hegemonía. Es una nueva era. Otro hecho histórico, por primera vez el Estado de México va a ser gobernado por una mujer. Y ahora, un dato curioso. El primer gobernador priista que tuvo el Estado de México fue Alfredo del Mazo Vélez en 1945. Y el último gobernador priista que pone fin al poder del PRI en este bastión histórico fue su nieto, Alfredo del Mazo Maza. Por cierto, esta es la segunda vez que Delfina Gómez, la virtual ganadora, contiende por la gubernatura del Estado. La primera vez fue Del Mazo quien le ganó. Así que una vez que salió a los medios tras el cierre de casillas, Delfina Gómez no perdió oportunidad en recordar que ella había amenazado con regresar y que esta vez lo logró. Esto también demuestra que cualquiera que termine siendo la fórmula de la oposición, nada clara por cierto hasta ahora, deberá mejorar sustancialmente para tratar de vencer a Morena en la elección federal de 2024. Quedan 3 meses para que en México arranque oficialmente el proceso electoral. Mientras tanto, en Morena, a pesar de la sobreexposición y la polémica por actos súper anticipados de campaña, al menos el país sabe muy bien quiénes son los potenciales candidatos presidenciales. Y eso también es una gran ventaja. En Coahuila, la historia es contraria. Allí aventaja el candidato de la coalición de los partidos de oposición, Manolo Jiménez, con Va por México, que incluye al PRI, el PAN y el PRD. En una de las primeras entrevistas que dio tras el conteo rápido, el virtual ganador dijo que fue la ciudadanización, el ir más allá de los partidos políticos, lo que le dio la victoria. Lo que sucedió en Coahuila también es un espejo para Morena, donde perdió su candidato Armando Guadiana, y sobre lo que podría ocurrir de persistir las divisiones internas en el partido. Sin duda, un proceso interesante. Rápidamente, en temas económicos, un dato curioso extra. Estado de México y Coahuila aportan un 12.8% al Producto Interno Bruto de México y además son estados clave ahora que la electromovilidad está en boga. Será interesante ver también qué peso le van a dar a esto los nuevos gobernadores. En otras noticias. México nuevamente está a un paso de
otro posible panel de solución de controversias. No es con el tema energético, del que por cierto seguimos sin saber el desenlace. Es con el maíz. Nos quedamos en los primeros días de marzo, para ser exactos, el 6 de marzo, cuando Estados Unidos, a través de la oficina del representante comercial, solicitó consultas técnicas formales sobre sus políticas de biotecnología agrícola, luego de que el gobierno mexicano modificara un decreto sobre el uso del glifosato y maíz transgénico que no cambiaba mucho en esencia sobre otro decreto que había publicado años antes y que significaba el golpe que le representa a Estados Unidos el cerrarle la puerta a este tipo de maíz, siendo que México es su segundo mercado de exportación. Bueno, 3 meses después, el viernes 2 de junio, Estados Unidos dio un paso más al solicitar las consultas al amparo del TEMEC, y este es el último escalón antes de iniciar el famoso panel de solución de controversias, cuya gran consecuencia sería el exponerse a que Estados Unidos termine imponiendo aranceles a productos mexicanos que se exporten a ese país. En el comunicado, la representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, dice que las políticas biotecnológicas de México sofocan la innovación agrícola en términos de seguridad alimentaria, cambio climático, y además insiste nuevamente en que no se basan en la ciencia. Por parte del gobierno mexicano se ha dicho que se estaban reuniendo las pruebas, pero hasta ahora no se han puesto sobre la mesa. Pero en respuesta específica a este comunicado, desde la Secretaría de Economía, a cargo de Raquel Buenrostro, esperan que prevalezca la buena fe. Se refugian en la parte de biodiversidad, que en la medida en que México preserve su producción con semillas nativas, pues entonces se abona al cumplimiento del capítulo ambiental del TEMEC. Eso dicen. Lo que debes saber del fin de semana. El acuerdo ya ocurrió hace poco más de una semana, pero la fecha límite para sellarlo en papel era este lunes o se quedaban sin liquidez. 2 días antes de cumplirse este plazo, el sábado 3 de junio, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, finalmente firmó esa ley tras el acuerdo al que llegó con el líder republicano de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, para evitar un impago de la deuda, lo que pudiera haber sido un golpe para la economía que de por sí ya arrastra a sus propios fantasmas de la recesión. Como cada año pasa lo mismo, por más estire y afloje que haya, es algo que no van a permitir. Esta vez se prolongó bastante, pero al final se logró ese acuerdo. Biden, pragmático, cuidando las formas, porque sabemos que se juega la reelección el próximo año. Esta vez, pues la medida de limitar el gasto federal es hasta 2025 y suspende el techo de la deuda hasta las elecciones de 2024. Así fue la negociación. Eso fue también en el tono más diplomático posible, porque el presidente quiso resaltar un excelente ejemplo de su capacidad para trabajar por encima de las diferencias, según dijo, incluso con una nación profundamente dividida. Los economistas de Morgan Stanley estiman que esto va a tener un impacto insignificante en la economía estadounidense, aunque probablemente reducirá el crecimiento del próximo año en un par de décimas de punto porcentual. La otra cara es que estos límites que habrá al gasto sí podrían tener un efecto en algunos ciudadanos, por ejemplo, los jóvenes graduados universitarios que deberán retomar los pagos de sus préstamos estudiantiles y que, como sabemos, pues suelen ser bastante elevados. También consideremos a las personas de bajos ingresos que reciben asistencia alimentaria y que pudieran ver recortes a este y otros apoyos que suelen recibir. El último sorbo. La inteligencia artificial sigue con todo. Hay decenas de aplicaciones que están siendo mencionadas hoy por hoy en distintos hilos en Twitter de usuarios que recomiendan cómo usarla y para qué y cómo facilita la vida, si te ahorra horas de trabajo, en fin, seguramente ya se toparon con algunos de estos hilos de información. Se viene un negociazo. Un nuevo informe, cortesía de Bloomberg Intelligence, nos dice que el lanzamiento de este tipo de herramientas orientadas al consumidor, como son las más famosas, que son ChatGPT y de Google, van a impulsar un auge de una década que hará crecer el mercado de la inteligencia artificial generativa hasta alcanzar unos ingresos estimados de $1.3 billones en 2032. Y esto frente a los $40,000 millones que se estimaban el año pasado. Esto implica un crecimiento de 42% en 10 años. Primero, por lo que se necesita en términos de demanda de infraestructura para ofrecer estos servicios y después con dispositivos y servicios que la ofrecen. También tomen en cuenta la publicidad, incluso la ciberseguridad. Una de las conclusiones de los analistas de Bloomberg Intelligence es que el mundo está a punto de ver una explosión de crecimiento en el sector que promete cambiar fundamentalmente el modo en que funciona el sector de la tecnología. Vamos a ver. Bueno,
con decirles que aquí en México, uno de los fondos de capital emprendedor más longevos del país ya tiene una buena bolsa de dinero para repartir entre las empresas más prometedoras enfocadas en este tipo de tecnologías. Se trata de OLVP. De vuelta cada mañana para ustedes a través de La Estrategia del Día para dar seguimiento a los temas más relevantes en materia económica y de negocios que se profundizan todos los días desde bloomberglinea.com. Estamos en Twitter, @laestrategiamx, también me encuentran como @JimenaTolama. Entramos al último mes de la primera mitad del año, que sea uno bueno. Nos escuchamos mañana. Esta fue La Estrategia del Día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.